Buenas noches. Es el 29 de noviembre, viernes, la videoconferencia semanal con el señor Lyndon LaRouche. Mi nombre es Dennis Mason y conmigo en el estudio tenemos hoy a Jason Ross y le estaremos planteando una serie de preguntas al señor LaRouche. Entonces entraremos de lleno ahora mismo. La primera pregunta viene de una fuente institucional en Washington. Él dice lo siguiente: señor LaRouche, ya que se acabó el día feriado del Día de Acción de Gracias, todos los miembros del Congreso ahora están en la fase activa de la campaña de reelección. El tema de Glass-Steagall sigue siendo un asunto prominente, con un apoyo creciente en la población de Estados Unidos entre legisladores estatales y en el Congreso. El discurso reciente de la senadora Elizabeth Warren, que enfatiza su proyecto de ley a favor de la Glass-Steagall en el Senado, fue muy bien recibido y ampliamente publicitado. En este momento, la única oposición clara proviene de Wall Street y de la Casa Blanca de Obama. ¿Cuál es su recomendación a los miembros del Congreso? ¿Cómo ve usted la pelea de Glass-Steagall en estos días? ¿Qué tipo de marco de tiempo se requiere para su aprobación? ¿Y cómo responderá el presidente Obama? Yo no me preocuparía demasiado respecto al presidente Obama. Creo que el caballero va de salida y es un asunto más bien de cuándo se va a hacer entrega de su salida de la presidencia. La cuestión más interesante hoy día son cambios repentinos de una situación regional en Estados Unidos o el sector transatlántico, pero en realidad estamos ante un proceso global con muchos aspectos de complejidad, pero se reduce a un proceso y lo que converge hacia un efecto único, singular. Vamos en dirección de una pelea respecto a una definición nueva sobre el planeta Tierra y la civilización en este planeta. No se puede dividir en elementos individuales que luego van a juntarse o van a rebotar la una con la otra. Por ejemplo, lo que ha pasado en Ucrania es importante. Por ejemplo, esa operación que ahora tenemos un proceso donde el sistema del euro de la Unión Europea está por desintegrarse. Como parte de esto vemos lo que pasa en Ucrania, porque Ucrania es un país pivote, porque la realidad que como lo entiende Ucrania, ellos no pueden participar en un sistema como en base a una nación con otra nación, sino que es un proceso. Por ejemplo, Alemania probablemente va de salida de la Unión Europea o algo en el mismo sentido. Tenemos la totalidad de la región. Primero, antes que nada, Ucrania tiene una situación especial. Ellos no pueden aceptar la propuesta de la Unión Europea porque sería una sentencia de muerte, condenados a muerte para Ucrania. Así es que Ucrania se está moviendo junto con Rusia y con otros, y esto está conectado todo hasta la costa pacífica de Eurasia. También la situación de Estados Unidos se define en base a su interacción con esto, porque hay un sistema internacional que es un sistema imperial centrado en torno al imperio anglo-holandés, y este sistema de ese imperio anglo-holandés, del que Estados Unidos solamente forma parte, está en proceso de desintegración. A la vez tenemos una destrucción de nuestra política nacional, una descomposición de la política nacional en Estados Unidos. Estados Unidos, pues, no es algo independiente de este proceso global. Y la tendencia, por lo tanto, es ir hacia una orientación eurasiática que probablemente atraerá a Alemania, y si eso ocurre, también incluirá a Suiza, Austria y otros países. Así que estamos ante un gran esquema que está en movimiento, y la conclusión exacta, cuál va a ser el desenlace, no es algo que se puede predeterminar. Pero se puede adivinar y se puede entender, especialmente si uno viaja internacionalmente, quizás uno se percate más rápidamente que los que están en un país o dos países nada más.
El factor Obama, por lo tanto, es un factor que está definido bajo las tendencias actuales a que lo expulsen del cargo. Y todo se está armando en base a un patrón que converge sobre la idea de que a Obama lo van a expulsar del cargo. Y hay acontecimientos nuevos todos los días que van en esa dirección. Así que el problema de responder a la pregunta es que la pregunta misma ya no es una pregunta pertinente. Tenemos nuevas condiciones y hay un aspecto voluntario de este esfuerzo, que es las cosas que se hacen como lo hacen las naciones que actúan para ensayar varias opciones, y lo que están haciendo generalmente es ir en contra de las opciones que no les son apropiadas, no les gustan. Y entonces Ucrania, por lo tanto, ahora está regresando a formar parte de Rusia, no enteramente como eso, pero va hacia eso, y eso se combina con cosas que pasan en otras partes de Asia que se van a mover en esta dirección. Y tenemos el sistema del euro que está por despedazarse porque no es viable. España no es viable en su forma actual. Portugal no es viable. Italia tiene una medio viabilidad, pero no es viable del todo. Lo que le ha pasado a Grecia es un crimen, y así por el estilo. Todo está cambiando a nivel global, a nivel planetario, y no se pueden tomar uno por uno. Se puede hablar de los casos uno por uno, pero no se pueden definir en base a una orientación de los casos uno por uno, o aún por pares. Porque lo que pasa entre Ucrania y Rusia, que tiene una reacción en contra de eso por parte de Europa Occidental, forma parte del cuadro. Así es que va todo en una cuenta regresiva. Si Ucrania fuese a aceptar que Europa Occidental lo va a absorber, la población de Ucrania entraría en una espiral de muerte. Todo está interrelacionado de una manera más o menos intensa, y esto está cambiando día a día, semana a semana. El mundo en su totalidad está en una conmoción donde las partes están interactuando como si fuera un solo proceso. Es un proceso global. Pueden haber partes que están en las franjas más alejadas del centro, pero en general esto va en una dirección a la destrucción del sistema actual. El actual sistema global ya no va a existir. Algo nuevo emergerá. Lo que no es seguro todavía es qué es lo que va a emerger y quién va a estar con eso. Pero es una situación muy fuera de control y no hay explicaciones simples. Solo que el mundo en su situación actual está en bancarrota, y Ucrania se está oponiendo a que se le destruya por parte de Europa Occidental porque no podrían sobrevivir bajo esas consideraciones. Ese es el tipo de proceso. Motivos simples, explicaciones simples, esquemas simples no significan mucho ya a estas alturas. Este es un mundo nuevo, un orden nuevo mundial que se está acercando, y no sabemos todavía ni de manera aproximada cuál va a ser el desenlace. Bueno, le iba a preguntar sobre Ucrania, pero creo que ya respondió a mi pregunta. Pero sí quiero mencionar el tema de todas maneras y hacerle una pregunta sobre un tema relacionado. Para los que no están informados sobre esto, Ucrania la semana pasada sorprendió a mucha gente, pero no a los conocedores, cuando no avanzó sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esta fue una decisión que tomó Ucrania hace una semana. Se debió haber firmado hoy mismo, por cierto, en una reunión de la Unión Europea y Naciones de Europa Oriental. Sin embargo, el primer ministro Azarov de Ucrania, hablando de temas
de Seguridad Nacional dijeron que no aceptarían el acuerdo con la Unión Europea porque forzaría la apertura de los mercados ucranianos con el nombre amenazador de un acuerdo de libre comercio profundo e integral, y que estas alianzas con la Unión Europea sería simplemente condenarlos a la muerte, porque Ucrania, los mercados ahora exporta 60%, su mercado se basa 60% en importaciones, y más bien ahora se están acercando más con la Unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. La jefa del Partido Socialista Progresivo de Ucrania, Natalia Vitrenko, amiga suyo, explicó que las exportaciones de Ucrania a Rusia son 60% bienes acabados, bienes finales, mientras que el 18% a la Unión Europea son parecidos. La mayoría es materias primas. Y ya piensa que unirse a la Unión Europea sería básicamente colonialismo por parte de la Unión Europea, dice Natalia Vitrenko. Algunos, como el presidente Putin de Rusia, ¿por qué alguien quisiera aliarse a la Unión Europea en este momento? Eso es una locura, porque ahora la mayoría de los países ahí tienen un desempleo juvenil superior al 40% en este momento. ¿Por qué asociarse con eso? Él dijo que el desempleo en la Federación Rusa es del 5,3% en comparación. Quizás quiere hablar un poco más sobre esto, pero lo que usted acaba de decir sobre Rusia y la orientación hacia el este, ¿quiere hablar más sobre el tema de Ucrania? Bueno, eso es parte del asunto, pero realmente hay que entender la historia a más largo plazo que simplemente los acontecimientos más recientes para entender este asunto. Hubo un proceso en el que estuve involucrado de muchas maneras, que fue que tuvimos... Yo estaba involucrado en el proceso de organización, y fue una de las cosas que me metieron en grandes líos, problemas. Estábamos organizando una colaboración entre lo que ahora se puede llamar la antigua Unión Soviética y Estados Unidos y otros, lo que se llegó a conocer como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Esto tiene una historia, antecedentes históricos largos también. Pero el hecho es que lo que ocurrió es que los británicos y otros se movieron matando, destruyendo. Cuando mataron al presidente John Kennedy en el 63, se empezaron a moverse de manera tal para romper las economías físicas, y eso condujo a la desintegración de la Unión Soviética. Pero en este proceso, como lo que pasó con Ucrania, Rusia y Bielorrusia y así por el estilo, lo que pasó es que no fue un desplome natural de Rusia o de partes de lo que había sido la Unión Soviética. Fue un tipo de desplome diferente, organizado. Así es que hoy todavía existen las reliquias en la relación entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, que es algo decisivo en este caso. En realidad, la separación de Ucrania de Rusia fue algo que se les impuso a estas naciones y significó aplastar sus capacidades productivas. Ahora Ucrania está regresando sabiendo que se desploma el sistema europeo, que hace que todo sea peor en toda Europa. Ahora están regresando para reconciliarse porque saben que en Ucrania regresarían hacia la producción porque se emplearían y su ingreso vendría de actividad realmente productivo. No estas apuestas y juegos ficticios de especulación, juegos de dinero nada más. Entonces, lo que está ocurriendo es un desarrollo, una coalición natural de Europa Central que podría incluir a Alemania, porque Alemania no quiere formar parte del sistema del euro. No puede sobrevivir como parte del sistema del euro, igual que Ucrania en ese mismo tipo de acuerdo. Entonces, lo que tenemos ahora es un proceso que está conduciendo a una reorganización del tipo que yo he estado hablando. Hay un mundo que en el momento actual está dividido entre ¿qué y qué? Por un lado,
tenemos Asia, la parte asiática del mundo, y cruzando por todo el Pacífico es una parte del mundo, y todas las naciones que están involucradas en eso, en ese sector más amplio. Esa es una cosa. Eso es lo que puede sobrevivir. Ahora, Estados Unidos se está desintegrando. La economía británica se está desintegrando. La economía francesa, la italiana, España se ha desplomado y así por el estilo. Así que tenemos una política de no supervivencia en este sector. La política de Estados Unidos es de no supervivencia. Europa es una parte no sobreviviente del mundo. Y una parte, Alemania, ahora está siendo jalada como la están jalando en la dirección de la unidad reunificada, de hecho, en la práctica, entre Rusia y Ucrania. Y el que se retomen esas relaciones, como ahora está ocurriendo, como en los acuerdos especiales de comercio, ahora ha creado una defensa, una base de defensa para defender esa parte de Europa, y Alemania, si quieren aliarse a eso, pueden unirse. Eso va a tener un desarrollo relativamente protegido, mientras que las regiones hacia el oeste de Francia, Inglaterra y cruzando el Atlántico, ahora, bajo sus condiciones actuales, esa región está condenada, a no ser que nosotros en Estados Unidos hagamos algo para conectar en cooperación con ese complejo que ocurre en Asia o en Eurasia. Entonces ahora la realidad nos está dictando el futuro y no son realmente opciones que tenemos en verdad. La gente ve que está sobre el camino donde hay problemas reducidos, como en este caso, y por lo tanto todo el planeta que está por hundirse en un desplome económico y financiero generalizado, todo el planeta ahora se está moviendo para tratar de encontrar secciones que pueden vivir juntas y sobrevivir en este proceso. Y eso es lo que que no les pase lo que le ha ocurrido a Portugal, España, partes amplias de África, junto con Estados Unidos ahora, que ahora están en la categoría de los condenados a su destrucción. Y solamente si nos deshacemos de Obama y lo que él representa, y deshacernos de Wall Street, que es mucho más importante que eso, solamente eliminar a Wall Street puede salvar la existencia de Estados Unidos ahora. Y esa opción, lo que ha pasado con Rusia, Ucrania y demás, todo ese complejo que atañe a Alemania, esto ahora se vuelve la opción de la realidad para Estados Unidos mismos. Si no optamos por eso de esa manera, que quiere decir deshacernos de Obama inmediatamente, este Estados Unidos, en tanto economía, se acabó. Sí, correcto. Creo que en parte Ucrania le habían vendido esta idea de que Rusia es igual a la Unión Soviética sin ver los puntos obvios de los lazos comerciales e industriales. Le quiero hacer otra pregunta respecto a la pelea entre la geopolítica británica y el desarrollo asiático, y esto tiene que ver con Irán. Y los acontecimientos ahí. A las 3 de la mañana, el domingo por la mañana, en Ginebra, la P5+1 e Irán llegaron a un acuerdo en que congelarán mucho de la parte del acuerdo nuclear, el programa nuclear de Irán, a cambio de miles de millones de dólares de eliminación de sanciones. El acuerdo se hizo con el apoyo de muchos países, Rusia y China, y esto quiere decir que le van a soltar algún dinero importante a Irán. El acuerdo es de 6 meses, reconoce el derecho de Irán a enriquecer uranio a 3,5%, lo que hace claro que tiene el derecho soberano a la energía nuclear, mientras que elimina el uranio enriquecido más altamente enriquecido y además lo somete a inspecciones diarias. Y esto ofrece muchas posibilidades al futuro, y dejando a un lado lo que dicen locos como Netanyahu y unos lunáticos en nuestro Senado.
Recientemente el canciller ruso Sergei Lavrov quiere decir que, y ahora con esto de Irán, ya no hay necesidad de ese sistema de la OTAN, del sistema antimesilístico que están construyendo en Europa, porque la OTAN y Estados Unidos siempre le aseguraron a Rusia, sin firmar un acuerdo, que este sistema no estaba dirigido a Rusia, sino contra Irán y misiles que podrían producir en el futuro. Ahora, con este acuerdo, ¿por qué tener tal sistema?, dijo Lavrov. Él lo señaló, pero que Kerry no ha respondido todavía. Además, Pakistán ha expresado interés en miles de millones de dólares de inversión en Irán. Turquía piensa abrir su sector bancario a Irán y, asombrosamente, hasta Arabia Saudita ha respaldado el acuerdo. Parece que todo esto significa que hay grandes cambios que están ocurriendo en la región. De manera dramática se reduce el peligro de la guerra. ¿Puede comentar sobre este acuerdo con Irán? Lo que hay que examinar en esta situación es el hecho de que todo esto va en la misma dirección. Que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran crisis económica. Bajo las actuales políticas, Estados Unidos va hacia un desplome hiperinflacionario. El sistema británico también está en proceso de desintegración. Las relaciones con Arabia Saudita se están cambiando. Parece que el autor del 11 de septiembre, que es la reina británica, más Obama, y el líder saudita, el príncipe Bandar, que es enemigo nuestro, quien inició el 11 de septiembre, él parece que va de salida. Así es que hay un reajuste. Un reajuste es el nombre que se le da a la supervivencia. ¿Qué podemos armar como una posibilidad para sobrevivir? ¿Y qué grupos de naciones deberían juntarse, ya sea en relaciones directas o con lazos fraternales, para formar una nueva base para una economía en el mundo? Y en eso andamos. La cosa obvia para nosotros, para lo que nos interesa a nosotros, es que tenemos que hacer dos cosas. Primero, deshacernos de dos cosas, Obama y Wall Street. Si nos deshacemos de Obama y de Wall Street, junto con lo que está pasando, por ejemplo, con la tendencia de Alemania para ir en la dirección de una relación más cómoda con Europa Oriental, entonces tendremos la posibilidad de romper la política de la reina de Inglaterra, porque la totalidad del planeta ha sido gobernada por una definición clara, si bien compleja, global, que era la política de estos tipos de reducir la población humana del planeta de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones o menos. Esa ha sido la política que ha estado operando desde el asesinato de John F. Kennedy. Esa ha sido la política del Imperio Británico. Estados Unidos ha entrado en una decadencia desde la salida, el asesinato de John F. Kennedy. El programa de Kennedy, de haberse continuado, hubiera roto el Imperio Británico y su sistema. Un sistema cuya intención es de reducir la población humana de 7.000 millones de seres humanos ahora, recientemente, a 1.000 millones. Ahora lo que está pasando es que eso se está descomponiendo. Y la pregunta es si Estados Unidos va a responder a la realidad de la situación, deshacerse de la reina de Inglaterra y Wall Street, que son la misma cosa ahora, y si vamos a organizar nuestra economía con como punta de lanza la ley Glass-Steagall, y luego en base a eso entablar o buscar relaciones con China, con India, Japón, Corea y demás, y para así crear una nueva base para una
una orientación, una economía de alta tecnología creciente, expandiente. Es la única manera de evitar la política de genocidio, que es algo intrínseco en la política británica de la llamada política verde. Así que hemos llegado al momento en que si continúa la política verde, entonces estas cosas que estamos viendo hoy son el tipo de fragmentación que nos indican la desintegración total del planeta en un tremendo lío. Ahora las naciones están buscando y agarrando de posibilidades de desarrollo para romper con los intereses anglo-holandeses y lo que el Imperio Británico ha hecho, que es tratar de reducir la población humana de 7.000 millones a menos de 1.000 millones. Esa política probablemente conduciría al mundo a una desintegración caótica de la totalidad de la civilización de este planeta y quizás hacia efectos como, por ejemplo, una guerra termonuclear. Efectos de ese tipo que significarían la extinción de la especie humana. De eso se trata. Es caótico en parte, pero tiene su lógica, porque, por un lado, la especie humana, que es única entre todas las especies, se ha basado en estos aumentos hacia densidades de flujos energéticos superiores constantemente. Y las sociedades que no se superan con estas densidades de flujo energéticas superiores están condenadas a su destrucción. Ahora, de manera combinada, empezando con la región transpacífica, rechazar la orientación del transatlántico de reducir la población. Y lo que pretenden ellos, lo que han hecho los británicos, es primero atacar a Estados Unidos y Europa para destruir su sector industrial, luego pueden aplastar al resto del sistema. Entonces estamos ahora en un momento de una crisis de desintegración del sistema transatlántico. Esto tiene una reacción en cadena, un efecto de reacción en cadena, porque sin el desarrollo industrial y de alta tecnología, no se puede mantener una población de este tipo en este planeta. Así es que ha llegado el momento donde o se avanza con la política de genocidio de la reina de Inglaterra, donde ella ha dicho específicamente que quiere lograr la reducción temprana de la población del planeta de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones. Esa es su política y es el efecto de tratar de imponer esa política que ha creado este caos particular que vemos en el mundo hoy día. Ahora tenemos naciones que, como China, Japón, India y demás, que se han negado a desplomar, colapsar sus economías. Vemos ataques en contra de China que vienen del presidente de Estados Unidos y gente de esa calaña. Ese es el punto. Y están diciendo no, no. Y tienen las armas para respaldar ese no. Y van a ver la fuerza de la economía rusa y de la economía de Ucrania y cosas parecidas vinculadas a eso. De repente se van a volver temas importantes para el restablecimiento y la reformulación de relaciones entre las naciones del mundo entero. Muy bien. Hace un momento usted preguntaba si Estados Unidos va a responder o no de manera correcta en esta crisis. Y creo que hace una semana, el viernes precisamente, celebramos un concierto en memoria de John F. Kennedy, que presentó el Instituto Schiller. Este concierto ahora se ha colgado en el sitio del Instituto Schiller y creo que es una de las maneras en que Estados Unidos puede responder correctamente a esta crisis. Esto fue más que simplemente una presentación musical, porque la intención del Instituto Schiller
con esta producción fue recordar de manera apropiada al presidente de Estados Unidos, y realmente resonó, eso tuvo una resonancia con la gente que participó, con el público, y creo que una de las razones es el hecho de que hemos estado viviendo bajo un paradigma negativo, desastroso en los últimos 50 años, porque todas las decisiones desde que murió Kennedy ha sido un fracaso. Hemos abandonado nuestra posición como líder en la ciencia y la tecnología. Hemos bestializado a nuestra población, entrando a una guerra terrible en Vietnam, y luego, como consecuencia, tuvimos un viraje por miedo, entramos a la contracultura de música de rock and roll, de perversiones sexuales, contracultura, y en vez de la idea de vivir libres o morir, que es la consigna de Estados Unidos, a la idea simplemente de hay que vivir por el momento. Este viraje es el tema que nos ha llevado donde la vida futura de la República está en duda. Creo que los tiempos son tales que la severidad de la crisis en el país es tal que la gente, a un grado u otro, están reconociendo que la desintegración de nuestra sociedad tiene que ver con esta cuestión cultural. Ahora, el concierto que presentó el Instituto Schiller no fue ni entretenimiento ni vivir en el momento, porque crear un momento donde, con las palabras del exdiputado Neil Gallagher y con las elecciones de audio del presidente Kennedy mismo, la generación de esa generación, la suya, señor LaRouche, estuvo viva en ese concierto, trabajando para el futuro de este país. Y creo que ese es el espíritu que se requiere ante 50 años de fracaso, donde casi nada lo que hace este país está funcionando ahora. Ese espíritu es lo que requiere y necesita esta población de este país ahora. Y la manera en que se presentó en el concierto del Instituto Schiller, yo creo que esto crea una resonancia con el pueblo. Creo que esta dinámica se planteó bien por Keisha Rogers muy bien en su declaración del Día de Acción de Gracias, y voy a leer simplemente la última parte de eso. Ella estaba citando a Kennedy, dijo: hace 50 años Kennedy proclamó: hoy damos nuestras gracias más que nada por los ideales de honor y fe que heredamos de nuestros predecesores, por la decencia del propósito de resolución y fuerza de voluntad, por la valentía y el coraje que ellos representaron y que tenemos nosotros que emular. Cuando expresamos nuestra gratitud, nunca debemos olvidarnos que la mejor manera de apreciar algo no es emitir palabras, sino vivir en base a esas palabras. Hoy, el 28 de noviembre, vivimos tiempos peligrosos. Vemos un mundo apoderado por la tiranía, hambre, exclusión, desigualdad y una falta de preocupación profunda por la dignidad del ser humano. También damos gracias, no para emitir palabras, sino vivir en base a las palabras. Y damos gracias por un espíritu renovado hoy en nuestra población, en reconocimiento de que en todos estos líderes existe una permanencia de mente con el que nosotros también nos tenemos que conectar y que vive dentro de nosotros también. Sus cuerpos quizás hayan pasado al otro mundo, pero sus cuerpos ya no existen, pero su espíritu sigue viviendo y los podemos emular, y por eso podemos dar gracias. Gracias porque los grandes problemas que enfrentamos hoy se pueden resolver con los poderes de la ración y la acción para que haya un mejor futuro para los ya nacidos, y los que están por nacer se pueda realizar. Ahora, con la publicación de esta memoria que se hizo de John Kennedy por parte del Instituto Schiller, ya que está disponible al público, me parece apropiado que usted, Lynn, nos hable un poco sobre esa dinámica en esta discusión de esta videoconferencia del viernes.
Yo no estoy de acuerdo con parte del argumento que mencionas. Yo no creo que es la reacción causó un movimiento positivo. Yo he hablado de esto por cierto tiempo. Yo me opuse a lo que era el procedimiento. Yo me rebelé en contra de la educación escolar porque estaba equivocada. Y, por ejemplo, esto es importante para entender este proceso. La gente no puede reaccionar a las malas condiciones, no reacciones. Reaccionará en un cierto modo, pero siempre se obtiene una acción y es el estar activo, es el aprovechar la oportunidad y cambiarla. Por ejemplo, la manera en que abordamos este esfuerzo, volvamos hace un año, digamos hace un año o más de un año, en donde en septiembre de hace un año, un número de nuestros miembros en nuestra base de operaciones aquí cerca y fuimos y enfrentamos y declaramos guerra de derrotar a Wall Street e hicimos muy buen trabajo. Wall Street no se puso a la altura de lo que le habíamos hecho hasta el siguiente septiembre, y lo que sucedió es que en las sociedades no reaccionan a la cultura. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. A lo que reacciona es a la oportunidad de aprovechar una oportunidad para cambiar las cosas. Pero no resulta de una reacción. No es que estén reaccionando en contra, pero sí proviene de la oportunidad de hacer lo que uno debe hacer y quiere hacer. Tomemos el caso de Estados Unidos. La existencia de Estados Unidos se basa en ese principio. ¿Cuál es el principio? El principio fue Nicolás de Cusa, y Nicolás de Cusa fue un líder principal de la iglesia en su siglo. No era solamente un líder, pero era el principal intelectual del cristianismo en ese siglo. Y sus esfuerzos, cuando él dijo, nosotros en Europa no podemos sobrevivir bajo las condiciones políticas en Europa hoy en día. No hay nada en Europa ahora que es capaz de enfrentar el problema. Europa está condenada. Por lo tanto, él dijo, ustedes, la gente, ustedes deben irse a través del océano, deben viajar a otros territorios donde pueden encontrar gente que tiene una visión positiva, una perspectiva sobre la humanidad. Y ese es el principio en el cual me baso. Por ejemplo, cómo este evento musical sucedió, no es que a alguien se le ocurrió una idea. Esto fue, sí, se elaboraron las cosas de los elementos que estaban allí, es verdad, pero ¿cómo se crearon los elementos? Nosotros lo hicimos, nosotros como una organización, porque somos viables y nuestros oponentes no son. Por lo tanto, porque respondemos a lo que es posible, que está allí de una manera independiente, respondemos al desarrollo de ideas que promueven que la gente pueda crear nuevas instituciones por sí mismas. Y eso es lo que debemos hacer, como en el caso de Cusa. Nicolás de Cusa murió antes de que se cruzara el Atlántico. Pero Cusa personalmente fue responsable de que Cristóbal Colón lo hiciera, porque Colón estaba en Portugal en un momento de visita, y un obispo que representaba los intereses de Cusa explicó
la política de Cusa de viajar a través del Atlántico, a través de los océanos. Y esto llevó a lo que sucedió en Massachusetts, en la bahía, en la colonia de la bahía de Massachusetts. Y la bahía de Massachusetts fue como organización que creó lo que fue el principio que creó a Estados Unidos, aunque fuimos aplastados por la tiranía holandesa en un momento, en ese siglo, y en el siguiente siglo organizamos la Revolución Americana. Y esa es la manera en que las cosas funcionan. La gente que reaccionan en contra, siempre pierden. La corriente de la historia. La corriente de la historia siempre es positiva, nunca es negativa. Y las ideas que funcionan son positivas. Estuvimos insistiendo y golpeando a Wall Street. Y a la Wall Street y la reina británica son el ejemplo del enemigo de la civilización. Ellos son los principales enemigos de la civilización a nivel global. Cuando ellos se debilitan y se desacreditan, eso nos ayuda. Pero nos ayuda si nosotros encarnamos la cura de la enfermedad. Por lo tanto, siempre hay que educar a la gente, siempre hay que informarla, siempre hay que llevarlos de la manera en que entiendan lo que no entienden ahora. Y eso es como todas las grandes revoluciones se han organizado. Por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Ucrania y Rusia, se unieron. Algunos dirán, ese es un accidente, pudo haber ido en la dirección contraria. No, porque la otra alternativa no tenía nada que ofrecer. Lo que le ofrecían era una oportunidad de irse a la quiebra mayor. Y hay gente corrupta que trabajaban con las instituciones aprobadas de las naciones que son totalmente corruptas. Son los presidentes del mundo, muchas veces son las prostitutas del mundo. Tienes que tener a un presidente como prostituta. Pero este proceso de revolución en el que estamos envueltos, estamos en una revolución. El mundo está cambiando. España no tiene nada y odia eso. Portugal está destruida. Grecia ha sido ejecutada. Italia, la mayoría de Italia está acabada. Francia está derrumbándose. Y los británicos están persiguiendo su propia cola, buscando una solución. Y esto sucede. Y estas son fuerzas que han estado ahí todo el tiempo, como en el caso de Rusia. La cosa entre Rusia y Ucrania, dividir a Ucrania y a Rusia bajo estas condiciones, ¿qué vas a obtener? Tarde o temprano alguien en Ucrania va a decir, debemos tener un acuerdo con Rusia. Y cuando uno examina lo que las políticas actuales económicas, no hay ningún misterio sobre esas políticas. Todo mundo en Ucrania que no es un títere de ciertas influencias extranjeras en particular, está a favor de esta reunificación de las economías de Ucrania y de Rusia. Y si uno ve lo que Ucrania produce, lo que Rusia produce, y uno ve las alternativas que ofrecen Europa y el sistema europeo, ¿qué camino vas a tomar? Lo natural es ir que Rusia y Ucrania, ambos se complementan. Por lo tanto, lo que uno tiene, no pensemos que algunos van con una fórmula y que van a seducir a la gente que tiene creencias estúpidas. Si hacen eso, pero ya saben a qué conduce. Pero cualquier cambio exitoso siempre actúa en base a la inspiración de la gente que reconozca lo que son sus intereses. Y eso simplemente se expresa entre la gente que les ayuda
a ver las posibilidades de esta oportunidad. El problema es cuando uno piensa de manera negativa. Piensas a quién vas a golpear, a quién vas a avergonzar, a quién vas a robar, a asaltar. Eso no es una buena manera de tener amigos y de tener influencia. Esa es la lección en que tenemos que basarnos, que cualquier cosa como esa es una reacción, como que es el beneficio del progreso. No, es la gente, es el ser humano, es la mente humana. Veamos lo que es la especie humana. La especie humana es la única criatura viviente que tiene características animales y es la especie que ha progresado, que va desde menores hacia mayores densidad densidad del flujo energético, porque uno debe decir qué partes de la química ha sido, qué combinaciones de los elementos de la química se han combinado para darnos las nuevas fórmulas que después uno aplica para obtener estos resultados. Eso es la realidad. Las explicaciones útiles, que son la acción y la reacción, están equivocadas. El mundo es mucho mejor moralmente que más de lo que los políticos entienden. Bien. Tengo una pregunta que nos llegó de Keisha Rogers, que es precandidata para el Senado en el estado de Texas. Ella dice: hola, Lynn. Hace tiempo usted ha hablado del papel del comité político y nuestras campañas nacionales para formar una nueva presidencia. Tú has insistido que cualquier campaña seria por un puesto federal debe empezar no desde el punto local o simplemente algo con referencia a un estado, pero una preocupación de la nación y el futuro de la nación en su totalidad. Y mientras somos testigos de la desintegración cultural y económica de la nación y del mundo, y el presidente, que es un títere británico que está perdiendo su mente y se está hundiendo, es el momento para que haya un nuevo liderazgo en el Partido Demócrata. Es el momento para romper con este presidente traidor, y los demócratas deben rechazar la continuación de las políticas de Bush a través de Obama, y debemos rechazar el saqueo de Wall Street de la economía, y rechazamos las políticas asesinas hacia los pobres y a los ancianos a nombre del Obamacare y los bonos a las compañías de seguros. De nuevo, queremos promover el legado y el espíritu de un verdadero presidente demócrata, John F. Kennedy. Si hacemos eso, como Kennedy dijo, no simplemente para decir palabras, sino vivir en base a ellas. Y veo esto como la única manera de juntar a la nación a través de una verdadera visión de optimismo que viene de un compromiso al progreso real de nuevo. ¿Podrías hacer un comentario? Naturalmente conozco a Keisha muy bien, y ella tiene muy buenas cualidades que mucha gente no tiene. Ella, primero que nada, ¿cuál es la trayectoria de Keisha? Ella vino a nuestra organización en base a ciertas actividades. Después fue candidata en Texas dentro del Partido Demócrata como una persona, un representante del Estado para el Congreso. Y ella estuvo en 2 campañas electorales dentro del Partido Demócrata y obtuvo la nominación demócrata en ambos casos. Y esta será la tercera oportunidad. Y yo le dije que lo obvio es que ahora debe buscar
el puesto de senador en el estado de Texas. Todo se entendió, pero uno debe decir cuál es la razón de eso, y la razón se encuentra en ella misma, en quién es ella. Ella es una persona excepcional, muy talentosa moralmente, y ha mostrado eso. Ella es una verdadera líder, y no pienso que uno puede ir al estado de Texas y ver a alguien que se le compare con respecto a las cualidades. ¿Y por qué no debe ser candidata al Senado? Sería una vergüenza que no fuera candidata para el Senado. Tiene todas las cualificaciones, y uno debe ver el lado positivo, el lado positivo humano. ¿Le tendrías confianza con la gente seria y honesta? ¿Le tendrían confianza? Por supuesto. Es donde está el poder que ella tiene, el poder político. Ella merece la confianza, está dedicada a la misión, al carácter de la misión. Se preocupa más sobre los Estados Unidos más que la mayoría de las personas que han sido senadores por muchos años, y ese es su mérito. Es con respecto a el mérito de que es una persona con mérito. Ese es el tipo de cosas en el cual la sociedad debe basarse, y es lo que se debe buscar, estas características, estas aptitudes y estos impulsos que vienen desde adentro, y eso es lo que Nicolás de Cusa representaba cuando le decía que se fuera la gente a través del Atlántico y crear una nueva civilización, porque lo que tenían en Europa no tenía la habilidad de sobrevivir. No merecía sobrevivir, y era válido. Y como resultado de la influencia de Cusa, que fue uno de los principales líderes morales e intelectuales de su tiempo y de los líderes intelectuales más grandes de su época, y es en base a esas cualidades de liderazgo y de ideas y el desarrollo de las ideas más que otras cosas. Esa es la verdadera política, y ella representa eso. Ella probablemente es la mejor candidata para el Senado en Texas en mucho, mucho tiempo. Bien, Lynn. Esta será la última pregunta por hoy. Esto es sobre un documento que publicó el Papa. El Papa Francisco publicó su primer gran documento, y no lo voy a leer en latín. Es la alegría del Evangelio. Y voy a leer unas partes. Él escribió: así como el mandamiento de no matarás pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. ¿Cómo puede ser que no sea noticia que un anciano muere de frío, desamparado y a merced de la intemperie, y que sí es noticia una caída de 2 puntos del mercado, de la bolsa de valores? El Papa exhorta a los líderes del mundo que hagan posible una reforma financiera que defienda el bien común y reemplace la tiranía de una economía de la ley de más fuerte que se come al más débil, en que se adora al antiguo becerro de oro y se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Él dice que es la responsabilidad del Estado salvaguardar y promover el bien común de la sociedad. Él dice no a la nueva idolatría del dinero, no a un sistema financiero que gobierna en lugar de servir. Él dice, la adoración del antiguo becerro de oro ha retornado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera.
De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e impecable sus leyes y sus reglas. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico de parte de los dirigentes políticos, y les exhorto a afrontar ese reto con determinación y visión del futuro. El dinero debe servir y no gobernar. El Papa Francisco dice que las medidas de bienestar son necesarias, pero no son suficientes para terminar. Él escribió: así como el bien tiende a extenderse, la toleración del mal es la injusticia. Tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Esto no puede ser una base para la esperanza de un mejor futuro. Mientras los problemas de la pobreza no se resuelven y se rechacen la autonomía de los mercados y no hay solución que se encuentre para los problemas del mundo o para cualquier otro problema. La desigualdad es la raíz de los males sociales. La integridad de cada persona y el buscar el bienestar general es lo que debe ser en lo que se basan todas las políticas económicas. Por favor, comente al respecto. Yo pienso que lo apropiado decir en respuesta a estas declaraciones del Papa es abordar al Papa en su mismo nivel de autoridad, como una figura religiosa, y no digo bromas. Esto es muy serio. El problema más grande que hemos vivido en la categoría de la moralidad como seres humanos es la creencia que la vida humana acaba con la muerte de la persona mortal. Ese es el gran error. Es un error más de negligencia que de otro propósito. Porque, ¿qué es lo que significa la muerte para un ser humano? Veamos el papel del ser humano en la vida cuando hablamos en estos términos. La vida humana es inmortal. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué expresión es inmortal? ¿La mortalidad de la carne? No, eso no es decisivo para la gente que son pensadores creativos. No piensan en términos de la carne, no piensan en la carne en sí. Piensan en conceptos que la carne no puede producir, pero que pueden vivir en la carne. Por lo tanto, lo principal es, uno se va a pasar por la vida, va a ser uno orgulloso de su muerte en eso. Van a decir, bien, somos simples humanos, no conocemos cuál es el futuro, por lo que somos inocentes porque somos ignorantes del porvenir, del futuro. Eso no es verdad. Y en verdad no es verdad tampoco ante la teología antigua cristiana, porque para la vida es inmortal. Su función es inmortal. No tiene límites. El límite de la ignorancia. La ignorancia está prohibida.
Requerimos que la gente tenga la habilidad de elevarse por encima de la mortalidad y ver lo que el futuro requiere de la humanidad y preparar a la humanidad para ese futuro, informando a la humanidad de los principios que la humanidad necesita por el propósito de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? La humanidad es la única criatura viviente de la que conocemos, de la que sabemos que tiene la habilidad de crear el futuro. No una continuación de una raza, pero la continuidad de la humanidad a un nivel superior de logro. Y el propósito del cristianismo es este nivel superior de logro, no de estar avergonzado de lo que uno ha hecho, pero estar avergonzado si uno no hace algo que agregue al significado del futuro de la humanidad. Lo sagrado es la mente humana es sagrada. Si uno ve los escritos de las grandes personalidades, personas religiosas, ¿cuál es su compromiso? Su compromiso es prever lo que debe ser el futuro, o prever y hacer que otras personas empiecen a poder prever lo que requiere el futuro. La idea de que uno no conoce lo que hay al otro lado de la muerte es una tontería. Es exactamente lo que uno debe saber. Uno debe saber lo que se debe hacer después de que uno haya muerto. Debe estar uno dedicado a esto como un propósito. Ese debe ser nuestro ser. Así que la interrupción de la vida a través de la muerte para uno significa eso. El fin de la vida el pasaje de la vida es simplemente un momento. El significado de la vida humana es inmortal. Con esto concluimos nuestra conferencia esta noche. Gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias a Lynn. Gracias, Jason, por acompañarme. Manténganse sintonizados y buenas noches.